Hola de nuevo. Una vez que hemos acabado la parte de fatiga de la lección 5, como probablemente el proceso de propagación subcrítica más importante en ingeniería en términos generales, es decir, el principal responsable de que haya fisuras en las estructuras, en esta lección 5 también vamos a tratar de una forma más ligera la fisuración inducida por ambiente. Otro proceso que hace que aparezcan fisuras en las estructuras que eventualmente pueden llegar a ser críticas y producir el fallo estructural. Esta lección, insisto, la vamos a ver, esta parte de la lección 5 la vamos a ver de una forma más ligera y no vamos a ver ejercicios prácticos. Lo único que vamos a hacer es sobre las transparencias que tenéis en Moodle y que vamos a ir viendo en estos vídeos, es ir fijando algunos conceptos para que os suenen, porque en una asignatura de segundo curso de grado yo creo que ya es más que suficiente. Los contenidos de la lección son los que veis aquí: una introducción, los procesos de fisuración inducida por ambiente, veremos que hay distintos tipos, y veremos tres tipologías: corrosión bajo tensión, corrosión fatiga, que por lo tanto se combina con lo que hemos visto anteriormente en esta lección, y fisuración inducida por hidrógeno. Finalmente veremos los micromecanismos de fisuración inducida por ambiente en metales. Bueno, ¿qué es esto de la fisuración inducida por el ambiente o fisuración inducida ambientalmente? Pues es un proceso que hace que donde no había fisuras inicialmente aparezcan fisuras. Puede englobar, por lo tanto, iniciación y propagación de las fisuras, o también puede hacer que, existiendo un defecto previo, una fisura, pues esa fisura propague, es decir, que la iniciación ya se haya producido anteriormente de la manera que sea. Necesitamos, siempre se suele representar, como lo veis en esta figura, con tres ingredientes. Necesitamos, para que se dé la fisuración inducida por ambiente, tres ingredientes que han de darse de forma simultánea. Si falla uno de ellos, ya no hay fisuración inducida por ambiente, lo cual es importante para tratar de combatir este tipo de fenómenos. Estos ambientes son solicitación mecánica, necesitamos que haya tensiones de tracción en el material. Necesitamos que haya un ambiente agresivo. Si el ambiente no ataca el material, no hay proceso de fisuración inducida por ambiente, y necesitamos, lógicamente, que el material en cuestión sea susceptible a ese ambiente agresivo. Si tenemos esos tres ingredientes de forma simultánea, este área de aquí, pues en esa situación pues, se pueden dar procesos de fisuración inducida por el ambiente. Solicitación mecánica, que al contrario que con la fatiga, no tiene por qué ser una tensión variable. Puede ser una tensión variable y entonces tendremos lo que se llama corrosión fatiga, ya lo veremos más adelante, pero puede ser una tensión constante. ¿De acuerdo? No necesitamos tensiones variables. Es más, esa tensión constante puede no venir dada por cargas exteriores, sino que pueden ser tensiones residuales que quedan en el material por un proceso de conformado o por tensiones residuales de soldadura, que son tensiones. Las tensiones residuales son tensiones que hay en el material, que están autoequilibradas, claro, su resultante total es cero, pero que en unos determinados puntos del material hay tracciones y en otros hay compresiones. Insisto, la resultante es cero, pero tú tienes puntos del material solicitados a tracción y otros a compresión. Bueno, al final, la fisuración inducida por ambiente es un proceso de corrosión. No tenéis conocimientos previos de corrosión y por lo tanto hay muchas cosas en esta lección que vamos a sobrevolar, no vamos a entrar en muchos detalles. Y digo que forma parte, es un tipo de corrosión, particularmente, os dice ahí, insidioso por los siguientes motivos. Reduce mucho la resistencia de los componentes y estructuras cuando se produce. Es muy difícil de detectar. Muchas veces no se produce con grandes deformaciones en el material, con grandes tensiones, y las fisuras son muy difíciles de localizar y detectar, y por lo tanto, relacionado con el punto C, puede desencadenar procesos de fractura frágil y fallos catastróficos totalmente inesperados.
como los tres componentes, los tres ingredientes para que se produzca la fisuración inducida por ambiente han de darse de forma simultánea, bueno, los fallos históricos por fisuración inducida por ambiente son relativamente poco habituales. Lo que pasa que sí que pueden llegar a ser catastróficos y llamativos desde el punto de vista de sus consecuencias. Vamos a contar algún ejemplo de forma cualitativa. Aquí tenéis el colapso del Silver Bridge en 1967, un puente que tenía ya pues cerca de 60 años en el momento de la rotura. Como veis es un puente bueno, bastante luz, es colgante, pero tiene una sección reticulada también resistente. Bueno, no vamos a entrar en la tipología estructural, simplemente deciros que bueno, tenía una serie de elementos que sostenían los tirantes de retenida y que falló uno, y ese fallo de uno de los elementos de retenida ocasionó el fallo de todo el puente. La estructura completa cedió y mató a 46 personas que se encontraban en ese momento sobre el puente. Bueno, fijaos lo que os dice ahí. Dice, la fractura por clivaje, fijaos, se está hablando, es un fallo por fisuración inducida por ambiente, pero y que eso generó la aparición de la fisura, pero el fallo final fue frágil. Os dice ahí, el fallo por clivaje se produjo, bueno, os dice ahí en un elemento, un eibar, que es esto de aquí, y bueno, se produjo por el desarrollo de una fisura crítica durante los 40 años de vida del componente como resultado de la acción conjunta de, os dice ahí, estrés corrosión, corrosión bajo tensión, luego veremos lo que es eso, y corrosión fatiga. Lógicamente el componente va a estar sometido también a cargas variables, pero también el componente, debido a su proceso de fabricación, tenía tensiones residuales e incluso sin cargas exteriores la fisura propagaba por corrosión bajo tensión. ¿De acuerdo? Es un material de, bueno, bastante resistente, sobre todo para la época, un límite elástico de 520 megapascales y en el momento de la rotura había -1 grado. Esto es importante de cara a, ya sabéis, la zona de transición frágil, que las temperaturas bajas pueden llegar a fragilizar el material. Bueno, el caso es que este es un elemento que sostiene el tirante y la fisura se produjo por aquí. Aquí tenéis una fotografía del elemento que rompió y una fractura totalmente frágil. Veis que ahí no hay estricción ni nada, las dos partes se pueden colocar y tiene la forma original. Y si nos fijamos con el microscopio aquí en la sección de rotura, pues lo que vemos es esta fisura de 3,2 milímetros. Fijaos, una fisura de solo 3,2 milímetros, prácticamente imposible de detectar en la época en una estructura tipo puente metálico, pues produjo el fallo final de toda la estructura. El otro elemento este tenía un gemelo, ¿no? Este elemento que falló, el otro no tenía defecto y falló por colapso plástico. Bueno, aquí tenéis bueno, algunos resultados del análisis tensional. Bueno, pues reveló que, bueno, que el componente estaba sometido a tensiones importantes, superiores incluso al límite elástico, como veis ahí, más allá de que las tensiones nominales alejadas del detalle estructural fuesen de 210 megapascales, las tensiones locales sí que eran muy elevadas. Las causas de este fallo. Primero, baja redundancia estructural. La redundancia estructural, que es una cuestión importante, consiste en diseñar las estructuras de tal manera que si uno de los componentes que lo forman falla, el resto de componentes son capaces de absorber esa carga que libera el componente que ha fallado y el conjunto no colapsa. Sería un poco la idea. Bueno, pues esta estructura no tenía redundancia estructural, tenía muy poco, de tal manera que falla un componente importante del puente y todo el puente falla. Se subestimaban las cargas de diseño, claro. Veis qué tensiones salían para las cargas a las que estaba sometido el puente. Bueno, cuando se diseñó el puente, los vehículos pesaban 680 kilos de media y en el 67, pues 1814. Pensad en esos grandes coches de los 60 y de los 70. El fallo lo genera una pequeña fisura, localizada, como hemos visto, en uno de los elementos de sujeción, y se había desarrollado por procesos de fisuración inducida por ambiente. La temperatura, como decía, era -1 grado, lo cual puede contribuir a la fragilización del material.
Y este crecimiento de fisura se vio además potenciado por el estado de tensiones residuales existente debido al proceso de fabricación de la pieza, en el cual tampoco vamos a entrar. Pero entonces tenemos cargas externas importantes y además tensiones residuales, hay que sumar las anteriores, tensiones residuales en el material. Bueno, causas del fallo estructural. Aquí tenéis una frase de un documento que analiza el fallo. Dice, la inspección anterior a la construcción no hubiese sido capaz de detectar la fisura. La única manera de detectar previamente la fractura hubiese sido desacoplar del puente la pieza rota, lo cual no era posible. La tecnología usada para inspecciones en aquella época no era capaz de detectar ese tipo de fisuras. 3,2 milímetros se necesitan palpadores, ultrasonidos, por ejemplo, y eso en aquella época no estaba disponible. Y desde luego con el ojo es muy difícil ver ese tipo de efectos, por no decir imposible. Bueno, la consecuencia de todo aquello es que una de las consecuencias es que se reevaluaron todos los puentes similares en Estados Unidos. Aquí tenéis otro ejemplo, en este caso en el año 85, más reciente, del colapso de una cubierta de hormigón en una piscina en Suiza y un fallo similar en el 2001 en Holanda. Bueno, una especie de falso techo de hormigón falló y atrapó a muchas personas y 12 de ellas fallecieron. Bueno, muy brevemente, ese falso techo consistía en dos placas de hormigón unidas por elementos de acero inoxidable con un hueco aquí por el que circulaba el aire para la ventilación del conjunto. Bueno, pues estos elementos de acero inoxidable fallaron por corrosión bajo tensión. Sufrieron un proceso de fisuración inducida por ambiente, a pesar de ser acero inoxidable. La razón es que los aceros inoxidables, algunos de ellos son muy susceptibles a la existencia de cloro, que es lo que existe en las piscinas. Más allá de la idea de colocar sobre una piscina 66 metros cúbicos de hormigón, que, bueno, digamos que es una licencia del arquitecto y del ingeniero, pues que es bastante cuestionable. Más allá de eso, bueno, el fallo en la utilización de esos elementos de acero inoxidable en un ambiente con cloro, pues era un peligro evidente. Si os fijáis, de hecho, si os fijáis, las cubiertas de muchas piscinas suelen ser de madera, madera laminada en muchos casos, con grandes vigas de mucho canto, y la razón es que el ambiente de las piscinas, con tanto cloro, ataca mucho al hormigón y al acero. En todo caso, bueno, si hacéis un número, el peso del falso techo eran 160 toneladas, que es mucho, pero estaba sustentada por 207 barras. Le tocaban menos de una tonelada de 1000 kilos por barra. A poca sección que tenga la barra, eso en principio lo debería aguantar bien. ¿De acuerdo? Pero vamos, no tienen en cuenta el efecto debilitador del ambiente en el acero inoxidable. Bueno, aquí tenéis alguna información adicional, pero en todo caso lo que tenéis son elementos de acero inoxidable que son susceptibles a fisuración inducida por ambiente, siendo el ambiente agresivo un ambiente con cloro procedente de la piscina, y esos elementos además están sometidos a las tensiones procedentes de la estructura que están sosteniendo. Bueno, causas de todo esto, del fallo estructural, pues en cuanto al ambiente, la atmósfera es muy agresiva, como decía, además la temperatura es algo más elevada y justo esos elementos estaban localizados por donde se conducía todo el aire recirculado, es decir, que estaban sometidos constantemente al ambiente clorado, digamos. Y en cuanto al estado tensional, nos dice aquí, los estados tensionales locales pueden ser particularmente intensos en componentes como cables, pernos, etcétera, que han sido sometidos a un intenso trabajo de conformado en frío. Pues efectivamente, de nuevo, puede haber tensiones residuales o microestructuras propensas, más tendentes a sufrir este tipo de procesos.
En cuanto al material, bueno, pues era susceptible al ambiente. De hecho, está demostrado la susceptibilidad de muchos aceros inoxidables en el ambiente de las piscinas. Ahora os cuento un ejemplo, otro ejemplo. Esa susceptibilidad se desarrolla por encima de los 55 grados, pero si las tensiones son elevadas pueden aparecer a menos temperatura, como es el caso. Estos materiales, por lo tanto, solo resultan aceptables en componentes de baja responsabilidad estructural, porque si no ocurren cosas como esta, y en todo caso se recomienda la limpieza frecuente de los elementos estructurales. Os decía que os iba a contar otro caso. A nosotros nos llegó una vez el caso de unas tuberías de acero inoxidable que habían sufrido procesos de picaduras, otro ataque por corrosión. Y en la propiedad, que era un balneario, pues quería echar la culpa al, quería echar la culpa al constructor o a quien diseñó la instalación. Al hacer el análisis, lo que vimos es que la razón por la cual ese acero inoxidable había sido atacado era porque en el balneario estaban utilizando cloro, cuestión que en principio no deberían de estar haciendo. Por lo tanto, de nuevo, la existencia de cloro ataca a aceros inoxidables, que en un principio, si no se tiene mucho conocimiento de materiales, uno puede pensar que el acero inoxidable no sufre procesos de corrosión. Bueno, pues sí, en determinados ambientes pueden sufrir procesos de corrosión. Bueno, más fallos. Aquí tenéis distintos tipos de procesos de fisuración inducida por ambiente, que vamos a ver. En primer lugar, en función de la solicitación mecánica, si es estática o cuasi-estática, es decir, si tenemos siempre el mismo nivel tensional o niveles tensionales parecidos, no hay variabilidad de tensiones, tendremos lo que se llama corrosión bajo tensión o estrés corrosión cracking, por eso tenéis ahí esas iniciales. Y si lo que tenemos son cargas variables, en vez de tener fatiga a secas, que es lo que tendríamos si el ambiente no es agresivo, en este caso tenemos dos fenómenos a la vez, corrosión, fatiga, y se llama así, corrosión, fatiga. Fatiga por las cargas variables y corrosión por el ambiente agresivo, de tal manera que lo que tenemos es dos fenómenos que se potencian unos a otros. ¿Vale? Materiales afecta realmente a todos, puede afectar a metales, polímeros y materiales cerámicos, si bien el mayor problema está en los metales y sobre todo por las responsabilidades estructurales que tienen. Los ambientes agresivos los hay de todo tipo, pero pensad que elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el cloro, su presencia pues ataca a los materiales. Y el modo de propagación, lo veremos al final, pues puede ser intergranular, transgranular o mixto, es decir, puede ir a través puede ir a lo largo de los bordes de grano, intergranular, puede ir a través de los granos, transgranular o ser algo mixto. Bueno, aquí tenéis una tabla en la que en función del material os habla de los ambientes que lo pueden atacar, las concentraciones y temperaturas requeridas y los modos de propagación. Desde luego no os la tenéis que saber, pero bueno, aquí lo tenéis como información, como referencia. Por ejemplo, si tenemos aceros inoxidables austeníticos, pues veis que le atacan el cloro, ¿no? Estaríamos en el caso anterior de la piscina. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la corrosión bajo tensión. Tenemos el mismo esquema que antes, los tres ingredientes necesarios, lo que pasa que ahora la solicitación mecánica son cargas estáticas de tracción, es decir, tenemos una tracción constante en el material. ¿Veis? En esas condiciones, la fisuración inducida por ambiente la denominamos corrosión bajo tensión. Tipos de corrosión bajo tensión, acordaos de la distinción que hacíamos en fatiga, que partamos de una fisura o que no, o que no haya una fisura previa. Aquí ocurre lo mismo. Corrosión bajo tensión en componentes no fisurados, vamos a tener iniciación y propagación, y corrosión bajo tensión en componentes fisurados. Ya la iniciación se ha producido por el proceso que sea, incluso ese proceso puede haber sido corrosión bajo tensión, es más, será ese proceso normalmente, pero a nosotros lo que nos interesa ahora es saber cómo esa fisura va a evolucionar en el tiempo, por corrosión bajo tensión. Bueno, como os digo, el proceso lleva dos etapas, iniciación y propagación. Y puede explicarse de la siguiente manera. Muy por encima, de nuevo, porque no, insisto, no tenéis conocimientos de corrosión y no podemos entrar al detalle. Pero básicamente, por ejemplo, los aceros inoxidables o el aluminio son resistentes a la corrosión porque generan muy rápidamente una capa de óxido que
elimina el contacto entre el material y el ambiente exterior. Hay una capa de óxido intermedia que termina protegiendo el material. Bueno, pues fijaos, dice, el estado tensional produce el agrietamiento de la capa pasivante. Ese material traccionamos y la capa protectora se resquebraja. Aquí, ¿veis? Esto sería la capa protectora, pero hemos tirado de ella y se ha resquebrajado. Ahí donde ya no hay capa protectora, el material se ataca. Dice, se activan mecanismos de disolución anódica en el material desprotegido. Brevemente, el material que queda expuesto, que ya no está protegido por la capa protectora, actúa como ánodo, pierde electrones, se disuelve. El material se está disolviendo realmente. Y como consecuencia se corroe. Después habla, la superficie expuesta se repasiva, vuelve a estar protegida. Pero claro, tenemos aquí una fisura, ya tenemos un defecto. Más que de fisura, ya tenemos un defecto. Entonces, se concentran las tensiones, se vuelve a romper la capa protectora, vuelve a estar expuesto el material, vuelve a haber disolución anódica y se repite el proceso. ¿De acuerdo? Dice, el estado tensional en el fondo del defecto se ve intensificado por su propia geometría. Es decir, el proceso una vez que arranca ya es muy difícil de parar porque cada vez tenemos tensiones mayores. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo actúa la corrosión bajo tensión. Se rompe la capa protectora, el material expuesto se disuelve, se concentran las tensiones, aunque se haya repasivación, como las tensiones son elevadas, se vuelve a romper la capa protectora, vuelve a atacar el material y la fisura en consecuencia propaga. ¿Cómo se trabaja en corrosión bajo tensión? Bueno, pues fijaos qué tipo de curvas os sonarán, os recordarán a las de fatiga. Teníamos variación tensional frente al número de ciclos en la fatiga. Aquí lo que tenemos es tensión aplicada, porque la tensión no varía, frente a, en vez de ciclos hasta rotura, tiempo hasta rotura. Aquí no hay ciclos. Y básicamente en el material y para ese ambiente en concreto se sacan curvas como las que veis aquí. Estas curvas valen para un determinado material en un determinado ambiente. Es decir, si tienes las curvas de un determinado acero estructural en ambiente marino, por ejemplo, vale para ese ambiente marino, pero si lo llevas a un ambiente industrial será otra curva. De tal manera que una vez que se tienen estas curvas, para diseñar es muy sencillo. Si tu componente después va a estar sometido a esta tensión, ya sabes el tiempo hasta rotura. E igual que había algo que llamábamos endurancia en fatiga, aquí hay esta sigma sub CBT, que es un umbral de propagación, por debajo del cual, si no alcanzas esa tensión, es una tensión por debajo de la cual no existe corrosión bajo tensión. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, frente a ese fenómeno tendríamos vida infinita. Entonces, si queremos un diseño seguro frente a la corrosión bajo tensión, tendríamos que asegurar que la tensión es inferior a ese valor umbral. Aquí tienes, por ejemplo, el caso de un acero maraging que se llama en una disolución 3,5% de sal. Bueno, pues veis que tenemos un umbral muy alto, de 1200 megapascales. Por debajo de ese valor no hay fallo. Aquí tenéis curvas para distintos aceros inoxidables. Y veis cómo en función de los grados del tipo de acero inoxidable, pues tenemos unas curvas u otras y cómo hay una especie de valores umbral en cada uno de ellos. ¿Valores que influyen en el tiempo de vida en corrosión bajo tensión? Pues desde luego la iniciación, variables, perdón, que influyen. Bueno, la iniciación y la iniciación y la propagación. Dentro de la iniciación influyen el estado superficial del material, la rugosidad, la existencia de efectos previos, la composición química del material, la naturaleza electroquímica del ambiente, etc. Y con respecto a la propagación, ¿qué influyen? Pues mecanismos locales de fisuración, disolución anódica, fragilización local. Bueno, simplemente que sepáis que influyen muchas variables. Esto es un fenómeno realmente complejo. Y los resultados que saquemos para un material en un ambiente determinado, insisto, solo sirven para ese ambiente. En otro ambiente puede ser totalmente diferente. ¿De acuerdo? Fijaos aquí, por ejemplo,
lo que os digo, aquí cambiamos el ambiente. Pasamos de una concentración, un ambiente con una concentración de oxígeno molecular de 0,2 partes por millón. Tenemos esta curva de resistencia frente a la corrosión bajo tensión. Si aumentamos la concentración de oxígeno de 0,2 partes por millón a 8 partes por millón, fijaos que es una concentración muy baja en todo caso, bueno, pues la curva baja. Esto quiere decir que la resistencia baja. Para un determinado nivel tensional rompe antes que con 8 partes por millón que con 0,2 partes por millón. Por lo tanto, esta curva obtenida en este ambiente no vale cuando tenemos más concentración de agente agresivo. Influye también el contenido de carbono, la química del material. Por ejemplo, en aceros, el contenido de carbono. Aquí tenéis el tiempo hasta rotura frente al contenido de carbono. Y veis cómo normalmente cuanto mayor sea el contenido de carbono, menor es el tiempo hasta rotura. Aquí tenemos un 0,07% de carbono, tendríamos el tiempo hasta rotura a un determinado nivel tensional. Si bajamos a 0,04, el tiempo hasta rotura aumenta mucho y por debajo de 0,03 el tiempo hasta rotura no hay corrosión intergranular, no hay corrosión bajo tensión. ¿De acuerdo? Más, nos dice, desde el punto de vista del diseño y del análisis, resulta perfectamente realista asumir la existencia de fisuras en los componentes estructurales. En este contexto se hace uso, por tanto, de mecánica de fractura. Bueno, ¿qué nos está diciendo con esto? Tenemos fisuras. ¿Qué herramienta, qué disciplina sabemos que estudia lo que ocurre con las fisuras? La mecánica de la fractura. Igual que la mecánica de la fractura se introducía en la fatiga para estudiar cómo propagan las fisuras a través de la ley de París, aquí vamos a poder meter también la mecánica de la fractura para ver cómo propagan las fisuras en condiciones de corrosión bajo tensión. Normalmente se va a poder utilizar la mecánica de la fractura elástico lineal, por lo tanto, factor de intensidad de tensiones. Y si nosotros representamos cómo propagan las fisuras a lo largo del tiempo, perdonad, hemos pasado a componentes fisurados aquí, en esta transparencia. ¿Cómo propagan esas fisuras? Pues fijaos, esto recordará un poco la ley de París. La anterior figura os recordaba las curvas SN, con las que estudiábamos componentes no fisurados en fatiga. Esto os recordará la ley de París con la que estudiábamos componentes fisurados en fatiga. Bueno, pues ahora estamos estudiando componentes fisurados en corrosión bajo tensión. Y volvemos a tener tres zonas bastante similares. Una de propagación lenta o incluso no propagación. Otra de propagación, en este caso a una velocidad normalmente es sensiblemente constante, es decir, una vez que la fisura arranca, da igual el nivel de factor de intensidad de tensiones que estemos aplicando, que la velocidad es la misma. Y una fase 3 en la cual K1 es igual a K1C y rompe. ¿Vale? Entonces, ¿qué se distingue aquí? Bueno, pues como decía, una primera fase, zona umbral. Si nuestro K1, factor de intensidad de tensiones, es inferior a este valor umbral, la fisura, desde el punto de vista ingenieril, no propaga. Ahí dice, para muchos ambientes, materiales, no existe un umbral parecido, bien definido. Desde el punto de vista ingenieril, suponemos que estamos en ese umbral cuando la velocidad de propagación sea inferior a 10 a la menos 10 metros por segundo, es decir, 3 milímetros al año más o menos. Bueno, pues tenemos este valor umbral. Después tenemos la región 2, donde la velocidad de propagación, bueno, ya veis, viene controlada por fenómenos de transporte y de fenómenos electroquímicos en el frente de fisura, pero en el cual la velocidad es básicamente constante, la fisura va creciendo, alcanza un tamaño crítico cuando K1 igual a K1C. Fijaos que, como os decía en la transparencia anterior, estamos utilizando la mecánica de la fractura elástico lineal. Bueno, esto es una representación gráfica de lo mismo, no vamos a entrar en más detalles. Zona 1 asociada al umbral, zona 2 de propagación normalmente constante y zona 3 de rotura final. Cuestión importante, ¿qué valores suele tener ese valor? Suele tener el valor de K1SCC en megapascales raíz de metro. Bueno, pues en los aceros está muy relacionado con la resistencia a tracción, el comportamiento de tracción de los materiales. La corrosión bajo tensión
es un problema sobre todo en aceros de alta resistencia. En los aceros estructurales ordinarios no suele haber problemas de corrosión bajo tensión. Y si nos centramos en los aceros de alta resistencia, que son los que tienen mayores problemas de corrosión bajo tensión, el umbral de propagación será tanto más bajo normalmente cuanto mayor es la resistencia a tracción y el límite elástico del material. Aquí veis límite elástico frente al umbral de propagación en agua de mar. Y veis que en aceros de muy alta resistencia el umbral de propagación es muy bajo. Bajamos la resistencia, que sigue siendo muy elevada, fijaos que son todos de alta resistencia, y veis cómo el umbral de propagación ya aumenta mucho. Y desde luego, en aceros estructurales ordinarios, con valores de límite elástico mucho más bajos, la corrosión bajo tensión muchas veces deja de ser un problema. La corrosión no, pero la corrosión bajo tensión sí. Parámetros que afectan a este umbral. Bueno, pues como dice ahí, viene controlado por variables metalúrgicas, es decir, del material, como puede ser la composición, el tratamiento térmico que se le haya dado, la heterogeneidad, tamaño de grano y la orientación de ese grano respecto a la carga aplicada. Como os decía, se manifiesta sobre todo en aceros de alta resistencia, mientras que en los de baja y media pues deja de ser un problema. Variables metalúrgicas. Segundo, variables mecánicas. Condiciones de tensión plana frente a deformación plana. Hay materiales que se comportan peor frente a la corrosión bajo tensión en condiciones de deformación plana y otros se comportan peor en condiciones de tensión plana, depende del caso. Y finalmente también variables ambientales, temperatura, pH, potencial electroquímico, insisto, cualquier variable que cambies en el ambiente cambia totalmente el comportamiento del material frente a corrosión bajo tensión. Este parámetro umbral puede ser utilizado como parámetro de diseño. Si lo que queremos es evitar que ante la presencia de hipotéticas fisuras haya corrosión bajo tensión, podemos calcular un tamaño crítico de fisura por debajo del cual no hay problemas de corrosión bajo tensión, porque aunque tengamos fisuras inferiores a ese tamaño en cuestión, las fisuras no van a propagar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues si las fisuras no propagan, si K1 es menor que K1 SCC, siendo K1 esta expresión, igualando uno a otro, despejo un valor de A crítico, que para el nivel tensional en el que está operando mi componente, si la fisura es inferior a ese valor, no voy a tener problemas de corrosión bajo tensión. ¿De acuerdo? Si yo, mediante técnicas de inspección, soy capaz de asegurar que no hay fisuras de ese tamaño, pues problema resuelto. En cuanto a filosofías de diseño, aquí lo tenéis, no vamos a entrar en detalles. Además, Save Life y Fail Safe lo hemos visto en fatiga, brevemente. Y bueno, fijaos, en la zona ya de propagación, antes estábamos hablando de la zona 1, en la zona de propagación la ley de propagación es muy sencillo, es dA dt, es decir, la propagación de la fisura con respecto al tiempo es igual a C, una constante. Integrarlo es inmediato. Esto nos permite establecer periodos de inspección. Por ejemplo, ¿cómo podemos utilizar esto que estamos aprendiendo ahora para asegurar la seguridad de las estructuras desde un punto de vista de integridad estructural? Obtenemos la fisura crítica, como decíamos antes, igualando K1 a K1C, incluso podemos meter un factor de seguridad. Una vez que tenemos esa fisura crítica, suponiendo que la tenemos, podemos calcular qué fisura vamos a tener en cualquier momento de tiempo partiendo de la fisura inicial que tengamos más lo que haya propagado la fisura según la ley de propagación, que es una constante. Insisto, esto suele ser una constante. Entonces, yo puedo decir, voy a meter aquí en T, voy a ver qué fisura tengo al año. Saco la fisura correspondiente al año y compruebo si es inferior a el tamaño crítico. Sabiendo que el máximo valor de esta fisura puede ser el crítico, despejo el tiempo que va a transcurrir hasta que alcanzo esa situación crítica. Todo esto nos sirve para tomar decisiones sobre reparación, sustitución, inspecciones, etc. Bueno, aquí tenéis valores típicos de umbral de propagación de materiales en determinados ambientes. Insisto, este valor de umbral de propagación por corrosión bajo tensión
para un acero inoxidable como este, por ejemplo, sirve, este 10, para este acero inoxidable, sirve en este ambiente. En otro ambiente será otro. Pero ya veis qué valores suelen tener del orden de la decenas de megapascales metro un metro. Bueno, con respecto a las variables metalúrgicas que afectan al proceso de corrosión bajo tensión, tamaño de grano. La idea que se os tiene que quedar, cuanto más pequeño sea el tamaño de grano, mayor es la resistencia frente a la corrosión bajo tensión. Aquí lo tenéis, inversa del tamaño de grano frente al tiempo hasta el fallo a un determinado nivel tensional. Cuanto más para la izquierda, es decir, cuanto mayor sea el tamaño de grano, menos resiste. Dicho de otro modo, cuanto menor sea el tamaño de grano, mayor es la resistencia frente a la corrosión bajo tensión. Bien, ¿cómo podemos prevenir la corrosión bajo tensión? Atacando cualquiera de estos tres ingredientes. En cuanto al material, pues elegir un material resistente frente a la corrosión bajo tensión. Ahí tenéis una serie de razonamientos. Problema fundamental de todo esto, los materiales resistentes a la corrosión bajo tensión suelen ser materiales caros. Control sobre las tensiones. También, insisto, podemos actuar sobre el material, podemos actuar sobre las tensiones. Muchas veces las tensiones externas vienen dadas por las cargas, ¿no? Podemos actuar sobre ellas a través de un mayor o menor dimensionamiento, pero es muy difícil librarse de niveles tensionales elevados a veces. Sin embargo, sí que es posible eliminar otro tipo de tensiones, como las tensiones residuales. Por ejemplo, una soldadura, realizamos una soldadura. Si no hacemos ningún tratamiento, es muy probable que tengamos tensiones residuales en determinados puntos del entorno del límite elástico del material, es decir, son tensiones muy elevadas. Pero con tratamientos térmicos esas tensiones las podemos eliminar. Y es una manera de frenar procesos de corrosión bajo tensión o limitar su extensión. Y la otra manera es intervenir en el ambiente. Se pueden añadir inhibidores, modificar el potencial del electrodo, que esto requeriría que tuvieseis, insisto, conocimientos de corrosión, pero se puede actuar sobre el ambiente. Y, por supuesto, inspección y mantenimiento. Os pone aquí, evidentemente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, podemos asumir que vamos a tener procesos de corrosión bajo tensión y lo que hacemos es hacer inspecciones y mantenimiento para tenerlo controlado. Y saber que aparecen fisuras cuyo tamaño está controlado y cuyo tamaño se compara con el tamaño crítico. Bueno, aquí tenéis una serie de cuestiones sobre los procedimientos de inspección en los que no vamos a entrar. Bien, y lo vamos a dejar aquí, en el que en una última presentación comenzaremos con corrosión fatiga y terminaremos la lección y el curso.